Bienvenidos a este módulo número 7 del curso de desarrollo de una aplicación web utilizando Spring y Angular. Para este módulo número 7 vamos a pasar a implementar el uso de reportes en el cual estaremos creando funciones en Postgre, que es nuestra base de datos, y estas funciones utilizarlas dentro de nuestras interfaces de repository mediante la notación de @query. Asimismo, también implementaremos la parte de la documentación de una API y finalmente también te mostraré la implementación de una funcionalidad que nos sirva para la carga y descarga de archivos. Entonces, esos son los tres puntos que revisaremos en este módulo número 7 con respecto al funcionamiento que venimos construyendo de esta aplicación web. Para iniciar este módulo, vamos a pasar con la parte en la cual te explicaré cómo crear funciones en Postgre y finalmente esto cómo utilizarlo dentro de nuestro backend. Las funciones en Postgre son un objeto más de lo que tú puedes crear en este gestor de base de datos. Así como creamos tablas y estas tablas las asociamos y estas tablas contienen registro con información relevante del proyecto. También hay otros objetos como las funciones que lo que hacen es ejecutan algún proceso y retornan un resultado. En este detalle, cuando tú vas a crear una función, es muy importante que saber que tenemos que utilizar SQL como lenguaje sobre el cual nosotros vamos a crear toda la función y colocar la lógica. En este proyecto utilizaré funciones únicamente para los reportes. Va a haber casos, por ejemplo, más adelante, ya cuando tengamos la aplicación web, en el cual tenga que mostrar, por ejemplo, la cantidad de compras que se vienen realizando en un rango de fechas. Y me gustaría que ese reporte sea mostrado en gráficos. Entonces, el contenido de ese reporte va a ser ejecutado internamente en la base de datos mediante una función. ¿Ok? Ese es, digamos, el contexto sobre el cual utilizaré funciones en reportes que finalmente me servirán para mostrar información de manera gráfica. Dicho eso, ahora a continuación te voy a mostrar dónde se crean las funciones en tu base de datos. Una vez que ya estamos en nuestra base de datos, nos tenemos que dirigir a la parte de esquemas y en la parte de esquemas vas a encontrar, al igual que en tablas, una sección que hace referencia a las funciones, que es esta parte de acá. Y acá lo que vamos a hacer es dar clic derecho, vamos a la parte de Query Tools y ahí vamos a escribir las líneas de código que van a estar utilizando SQL para crear esta función. En este caso, para crear una función, recuerda que vamos a utilizar lenguaje de definición de datos. De esta manera, vamos a crear, create or replace. Esto se pone en el caso de que ya exista una función y tú simplemente quieres actualizar. El or replace lo que hace es, tal cual dice su nombre, reemplazar el contenido que ya existe por alguna actualización. Y no lo tome como que estás creando un nuevo o intentando crear una nueva función con el mismo nombre. Luego viene la palabra reservada que hace relación a la función y después tienes que colocarle el nombre de la función. En este caso, mi propósito es elaborar un reporte de compras. Ese es el propósito. Entonces lo que voy a hacer es elaborar un listado de compras como reporte. En este caso de acá, a diferencia de lo que he venido haciendo, observa que la función no se crea directamente en la aplicación. Es una lógica que se crea directamente en la base de datos y por lo tanto el lenguaje que vamos a utilizar es SQL. Directamente PSQL, que es el SQL, pero que utiliza en este caso Postgre. Luego de eso, tenemos que indicar qué es lo que va a retornar esta función.
returns. Y en este caso lo que voy a retornar es una tabla. Esta tabla va a estar conformado por dos columnas. La primera columna representará la cantidad, en este caso de compras que se han realizado, y la segunda columna representará la fecha en la cual se ha realizado estas compras. En este caso voy a trabajar las fechas como si fueran texto y ya más adelante le aplicaré un formato. Luego viene el cuerpo. Luego de esta instrucción as, $, viene el cuerpo. Y acá hay una instrucción que es begin para indicar dónde inicia y dónde es que finaliza toda la lógica que vamos a colocar en esta función. Colocamos begin, end, punto y coma, $, y el lenguaje que vamos a utilizar, como te mencioné, es PLPGSQL. Pero esto lo voy a colocar en minúsculo. PLPGSQL. Punto y coma. Y acá, entre el begin y el end, vamos a colocar que esto va a retornar una query. Y luego vamos a colocar la consulta. Vamos a consultar de la tabla. Recuerda que acá ya no hay entidades, ya no hay clases, sino que todos son tablas. Y acá la tabla lleva como nombre purchase, pero en plural. Voy a colocarle un alias, y este alias me servirá para poder acceder a los atributos. En este caso, cuando tú quieres obtener un total o una cantidad, recuerda que hay funciones de grupo. En este caso voy a utilizar la función que me permite contar, y lo que voy a decirles es que cuente todos los registros y le voy a poner un alias. El int es para indicar el tipo de dato y el alias es para indicar cuál es el nombre con el cual deseo que aparezca en la columna como resultado. Luego voy a trabajar la parte de la fecha, pero como la fecha le coloqué tipo de dato text, colocaré el tushar para darle un determinado formato. En este caso, yo tengo una columna que es el created at, coma, y acá le aplicaré el formato. Y le diré que el formato en el cual se va a presentar esta información de fecha será el día, el mes y el año. Y a esto le colocaré un alias. Una vez que tengo eso, tengo que aplicar las funciones de grupo. El agrupamiento es group by. Y acá agruparé por aquella columna que no tiene una función de grupo. En este caso, la columna sería en este caso la fecha. Y también le indicaré que el orden, order by, que el ordene por esta fecha de forma ascendente. Punto y coma. Una vez que tengo esto, ese sería mi consulta. Solamente estoy trabajando con la tabla de compras y estoy haciendo uso de una función que me va a permitir contar todos los registros que vienen agrupados por fecha. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, vamos a ejecutar para que se cree la función, y luego voy a abrir otra hojita acá, una query. Vamos a ver si por acá me lo permite. Y acá voy a hacer un select. Como esta función me retorna una tabla, entonces para probar esto voy a hacer un select asterisco from y colocaré el nombre de la función, que en este caso se puso este nombre. Vendré acá, punto y coma, y en este caso, una vez que escriba esto, ejecutaré para verificar cuál es el resultado. Y en este caso, como podemos observar, me está diciendo que en la fecha del 08, del 09 del 2024 se realizaron 2 compras.
Asimismo, en la fecha del 17/09/2024 se realizaron 5 compras. Este es un reporte que le podría interesar, en este caso, a un usuario que tiene un rol de admin, porque como podrás observar, no nos muestra quién es el cliente. Simplemente queremos ver cuál es el total de compras agrupado por fechas. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos logrado esto, ahí tienes la función. Recuerda que este código de la función también lo vas a poder obtener y encontrar en la parte del repositorio que está en GitHub, en la rama principal, para que puedas tomarlo y adaptarlo de repente a todo tipo de reporte que tú vayas a elaborar. Una vez que hemos terminado esto de acá, vamos a regresar a nuestro proyecto, y en nuestro proyecto vamos a explicar cómo desde el repositorio de compras podemos hacer uso de esta función. Nuestro proyecto lo tenemos por acá. Vamos acá al repositorio y nos vamos al repositorio de la compra. Ingresamos acá. Vamos a minimizar esto y vamos a maximizar el código. Y acá tenemos que hacer lo siguiente. En este caso, lo que sabemos es que tenemos que obtener una lista. Esa lista, ¿por qué? Porque lo que va a retornar la función es una tabla. Pero acá a nivel del proyecto lo vamos a trabajar con una lista. Siguiente punto. Recuerda que los repositorios trabajan directamente con las entidades. Pero en este caso, nosotros no tenemos o no contamos con una entidad que tenga esta estructura que nos muestra como resultado esta tablita. No lo tenemos. Entonces, una alternativa podría ser que genere un DTO que tenga justamente esas dos columnitas. ¿Ok? Sin embargo, para mantener lo que hemos venido realizando, es que en los repositorios, al menos en este proyecto, no estamos utilizando los DTOs, porque los DTOs son clases que no representan persistencia de datos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos utilizar en todo caso acá esa función y qué tipo de datos vamos a retornar? Como no tenemos una entidad, entonces podemos hacer uso de lo que es la clase Object. La clase Object es una clase padre de todas las clases que nosotros creamos en nuestro proyecto, de todas nuestras clases Java que creamos en nuestro proyecto. Todas las clases que tú creas en Java de manera implícita heredan de esta clase Object. Y le ponemos corchetitos porque eso va a representar que lo que va a recibir o lo que va a retornar en todo caso es un arreglo de tipo de dato Object. Más adelante, ese Object, cuando creemos nuestro DTO, ya podremos hacer la conversión. Pero a este nivel simplemente le digo es que voy a tener una consulta que me va a permitir obtener las compras, tener un reporte de compras por fecha. Hasta ahí simplemente hemos definido el nombre. Lo que nos falta es la query. Ponemos @query y en este caso de acá, como la query se encuentra directamente en la base de datos, no puedo utilizar JPQL. Lo que tengo que hacer es activar el modo de native query. Y en value, lo que tengo que poner es el select, justamente esto que puse acá al momento de probar. Copio esto, voy a copiar esto de acá y lo voy a llevar acá al proyecto. Ahí está. Y le quito el punto y coma. Entonces, como podemos observar, el hecho de tener una función, eso nos permite tratarlo como si fuera una tabla más que tenemos en nuestra base de datos. Porque las funciones retornan un resultado y en este caso esta función está retornando un tipo de resultado tipo tabla o tipo table. Hasta ahí ya tenemos entonces nuestra query que va a utilizar nuestra función. Como siguiente paso,
tenemos que trabajar lo que corresponde a los servicios. Pero en los servicios hemos estado utilizando lo que son los DTOs. Eso quiere decir que acá en el paquete DTO o DTO, voy a cerrar esto, voy a crear una clase, crearé una clase que le colocaré como nombre Purchase Report DTO. Y esta clase va a tener la estructura de la tabla que retorna la función. Eso quiere decir que tendrá dos atributos, uno que diga cantidad y otro que diga consult date. Entonces me regreso acá y en esta clase le coloco el @data y acá defino dos atributos. Uno que diga el quantity y el otro que haga referencia al string consult date. Y defino también su constructor con todos los argumentos y un constructor sin argumento. Entonces, una vez que ya tengo este DTO, recién puedo dirigirme hacia la interfaz de Purchase Service para crear el método que se encargue justamente de hacer ese reporte o colocar la lógica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerda que el controller no puede acceder directamente a ese método del repositorio, sino que lo tiene que hacer por intermedio del servicio. Recuerda que la capa del servicio funciona como un intermediario. Una vez que tengo esto, cierro esto acá para que no nos distraiga, regreso acá, minimizo esto y me dirijo a la parte del servicio. Y acá ingreso a la parte de la interfaz y acá voy a agregar un método más. Ese método lo que hará es retornar una lista pero de tipo Purchase Report DTO. Y le pondré como nombre obtener Purchase Report por fecha. ¿Ok? Entonces ya tengo el método que he definido en la interfaz de compra. Ya tengo esto. Y por lo tanto, este método de acá me va a pedir implementarlo en su respectiva clase. Cierro esto de acá. Me regreso acá. Maximizo esto. Ingreso a la parte de la clase. Y al final, acá nada más, puedo hacerle control I para que me agregue esto de acá. Y acá ya comienzo a trabajar la lógica. En esta lógica que vamos a hacer, lo primero que tengo que realizar es apoyarme en el repository de compra para obtener justamente la data. Pero este método que definí en el repository, recordemos que retorna una lista de tipo object que tiene esta estructura. Sin embargo, la lista que yo tengo que retornar es de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar un mapeo. Recuerda que los mapeos son conversión. Lo que voy a hacer es convertir la lista de objetos a una lista tipo Purchase Report DTO. ¿Eso cómo lo haré? Vamos acá. Lo puedo hacer directamente acá. ¿Ok? Sí, directamente acá. Acá puede ser. Vamos a hacerlo acá mejor. List. Voy a copiar esto. Esto es lo que yo quiero obtener. Voy a ponerle purchase. Ahí está. Purchase DTOs. Y esto será igual. En este caso al... Uy, no le puse un nombre. Vamos a ponerle un nombre. Sí. Vamos a ponerle results. Ya. Entonces voy a tomar esta lista. Voy a convertirlo en un flujo de datos y acá voy a aplicarle el map. En este caso del map, lo que trae como propósito, esto lo voy a borrar, lo que trae como propósito es lo siguiente. El map lo que va a hacer es recorrer
cada elemento que se encuentra en este flujo, va a recorrer cada elemento que se encuentra en ese flujo, y a partir de eso va a crear un nuevo objeto. Va a crear un nuevo objeto. ¿Ok? Entonces, ese objeto que va a crear va a ser de este tipo. Va a tener el result punto in. Vamos a ponerlo acá. Como el result es un arreglo, lo que tengo que hacer es hacer una conversión. ¿Por qué tengo que hacer una conversión? Porque si lo quiero asignar, por ejemplo, al atributo cantidad, cantidad es de tipo entero. Entonces lo que voy a hacer es decir, voy a recuperar, o sea, quiero recuperar el valor que se encuentra en la primera posición del arreglo y ese valor conviértelo a un tipo integer, porque la cantidad en Purchase Report DTO es de tipo integer. Y de ese recupera su valor y va. Ahí recuperamos el valor en ese caso de esa posición y lo estamos convirtiendo. En el caso del siguiente, que sería result 1, le voy a decir que esto es de tipo string. Esto lo voy a borrar porque solamente debería quedar un paréntesis y luego otro paréntesis donde voy a retornar esto como una lista. Y ahí ya tendría la conversión. ¿Ok? Simplemente lo que estoy haciendo es voy a recorrer cada uno de los elementos que vienen en este flujo y cada elemento lo voy a convertir. O sea, pues estoy haciendo una transformación. Este result viene como de tipo object y lo vas a convertir a un objeto tipo purchase report DTO, donde cada elemento que voy a extraer de ese arreglo lo convertiré al tipo de dato correspondiente a cómo se ha definido acá en el DTO. Este es integer, este es string. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Esto lo convierto a integer y para recuperar el valor de un integer, en este caso es invalue, y en el caso del string solamente queda de esta manera. Una vez que ya tenemos esto, este objeto o esta lista es la que voy a retornar acá. Y con eso ya tenemos el método finalizado. Y acá faltaría simplemente agregar el transactional tipo read only. En este caso, cuando agregues un transactional, recuerda que el transactional tiene que ser de Spring. Entonces vamos acá. ¿Dónde está el método? Acá está el método. Arroba read only. Ahí está. Perfecto. Una vez que hemos finalizado con la parte del servicio, ahora nos toca dirigirnos a la parte del controlador y en el controlador tenemos que crear un request que se encargue de poder de retornar este reporte o que se encargue de utilizar también este método. Entonces esto lo cierro, esto también lo cierro, me voy acá, esto lo minimizo, me dirijo acá al API y al Purchase Controller por acá y eso lo voy a colocar más o menos por acá. Este es el crear, este es el historial acá. Voy a crear un método que se llame response entity. Este va a ser de tipo lista, pero va a retornar un purchase report y se llamará get purchase report. Ahí está. Vamos a agrandar esto. Este será de tipo get mapping y acá le pondré esto, report. Y esto principalmente lo que va a hacer es purchase service punto, voy a obtener el reporte que lo tengo por acá y esto lo asignaré a un resultado que es de tipo list, tipo purchase. ¿Dónde estás? Report, el de acá. Le pondré como nombre reports y esto finalmente lo retornaré como resultado de tipo response entity.ok nada más. Ya está.
Una vez que he finalizado eso de ahí, me voy a dirigir a ejecutar el proyecto. Lo ejecuto. Vamos a verificar que todo vaya bien. Se ha ejecutado correctamente. Y ahora me dirijo acá a Postman. Y en Postman tengo que crear, eso ya lo tengo creado acá. Pero acá igual te voy a mostrar cómo es que se crea ese request. Simplemente lo que tengo que hacer acá es agregar una nueva petición. Le voy a poner reporte de cantidad de compras por o agrupado por fecha. Acá voy a ponerle la variable base URL y le pondré, creo que es purchases report, si no me equivoco, el de acá. Guardo esto de acá. Es un nuevo, me parece que lo creé acá. Esto debería estar en compra. Simplemente lo estoy moviendo y selecciono el botón de Send. Y ahora voy a obtener esto. Evidentemente esto de acá, cuando ya le pasemos cuando ya le enviemos a nuestra aplicación frontend, que va a estar hecho con Angular, ahí tomará esta información y en Angular ya veremos en su momento cómo esta data se muestra en formato de gráficos. Entonces, ahí tienes un ejemplo en el cual tenemos una función, o sea, un objeto que tiene una lógica directamente en la base de datos y lo podemos utilizar también directamente en nuestra aplicación. En nuestro caso, lo estamos utilizando y lo utilizaremos también únicamente para reportes. Pero en tu caso, tú busca la mejor manera en donde adicional a los reportes podrías sacarle también provecho a esto. En el siguiente video ya pasaré a explicarte cómo se incorpora Swagger, que es una herramienta para implementar la documentación de tu API. Así que te espero en ese video. Gracias.